Paso 3. Implementación de la secuencia didáctica con recursos digitales. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Castaño Galvis. Soy estudiante de 10º semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Actualmente vivo en el municipio de Acevedo, departamento del Huila, área rural, y pertenezco a la Capitalito, zona sur. Caracterización de mi sitio de práctica. Mi sitio de práctica para este periodo académico es el curso 518020. Es un curso que nos ofrece la UNAD como estrategia para ofrecer espacios virtuales de práctica y aprendizaje del lenguaje extranjero. Esta estrategia consta de una serie de encuentros, speaking sessions, donde podemos practicar el uso del lenguaje, tanto estudiantes de formación de último semestre con estudiantes de formación de primer y segundo semestre. En este caso, mi población estudiantil fueron los estudiantes de segundo semestre de Lilei, con edades entre los 18 y los 30 años de edad, comprometidos, conscientes y muy responsables de lo que es ser parte de la comunidad unavista, de lo que es ser parte de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Además, son una comunidad estudiantil muy consciente y responsable de que son los actores principales y primordiales de su proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto académico solidario PAP es quien rige este espacio virtual, el espacio que nos ofrece la universidad a todos los docentes en formación, que se rige por o se apoya de unas estrategias de e-learning y ambientes educativos, principalmente centrados en la modalidad abierta y a distancia, y apoyados o combinados con la apropiación de las TIC como herramientas promotoras de aprendizaje, resaltando así el acceso al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. Ok, el objetivo de esta secuencia didáctica estuvo envuelto en fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de lengua extranjera a través del desarrollo de actividades mediadas por las TIC, que buscaron el mejoramiento y uso de la memoria a largo plazo, en este caso, para el mejoramiento de los factores como la actitud y la disposición frente al aprendizaje. El desarrollo y aplicación de la secuencia didáctica estuvo envuelta en 5 sesiones. Mi primera sesión estuvo envuelta en My Daily Routine. My Daily Routine es la primera actividad con la que abrí esta secuencia didáctica. Se dio inicio mi clase de inglés con una actividad de Word Up. Ok. Se desarrolló en la semana número 2, del 20 al 24 de marzo. Las actividades de Word Up son muy usadas por nosotros los docentes del área de inglés para iniciar las clases, romper el hielo, ¿sí? Romper el hielo que hay entre los estudiantes, la tensión, y para poder dar paso o inicio a la actividad principal, al tema del día que vamos a estar desarrollando directamente con ellos. Esta actividad de Word Up más o menos dura de 8 a 10 minutos y es muy, muy importante en el área de inglés para poder tener una clase sin tensiones, con buena actitud y disposición de nuestros estudiantes. Mi actividad Word Up estuvo directamente apoyada por la herramienta digital Jamboard, la pizarra mágica que nos ofrece Google Online, para desarrollar una lluvia de ideas o brainstorming, donde mis estudiantes pudieron contextualizar cuáles son esas actividades, aquellas actividades que mis estudiantes hacen en su rutina diaria, cuáles fueron esas actividades. Entonces aquí mis estudiantes directamente pudieron entrar a la plataforma, a la pizarra mágica de Jamboard, escribir, poner sus notas adhesivas, poner su texto, poner sus ideas, palabras relacionadas con ese vocabulario y una imagen que les di previamente para que ellos pudieran apoyarse y generar nuevas ideas. Escribimos noticas adhesivas, fue una actividad bastante chévere, bastante divertida que desarrollamos con mis estudiantes. Muchos de ellos no conocían Jamboard y esta fue una nueva oportunidad para ellos, para que conocieran una nueva herramienta digital y cómo la podían usar para el aprendizaje del lenguaje extranjero. Ok, seguidamente a mi sesión desarrollé unas actividades después apoyadas directamente por la presentación online que me ofrece Google para dar mi tema del día, que estuvo relacionado con mi rutina diaria. Apliqué el presente simple, los adverbios de frecuencia y mucho vocabulario relacionado con actividades que hacemos nosotros en nuestro día a día. Desarrollé la TAX 1, la TAX 2 y la TAX 3. La TAX 1 estuvo desarrollada o estuvo apoyada de una serie de imágenes como la que vemos aquí en mi página de
which. Esta actividad propuso al estudiante a que hiciera una descripción acerca de cuáles eran esas actividades que yo como docente le fui dando a medida que iba pasando, cuáles eran esas actividades que, por ejemplo, la descripción de Natalia, describe the Natalie's routine. ¿Cuál era la rutina diaria de Natalia? Entonces, yo le di una serie de imágenes a mis estudiantes para que ellos pudieran hacer esas descripciones de las rutinas diarias y pudiéramos tener una interacción constante con mis estudiantes. Y aquí pues desarrollamos el resto de actividades que estuvieron envueltas en donde en actividades de producción, obviamente, que mis estudiantes hicieron. Una de ellas fue la Tax 2, donde ellos tuvieron que hacer o crear su propia rutina diaria. Escribiéndomela, me la compartieron, me la leyeron, hicimos feedback, fue una actividad muy divertida para ellos. Y luego desarrollamos un roleplay. Este roleplay es muy usado por nosotros los docentes del área de inglés para poder conocer realmente qué tanto saben mis estudiantes, qué conocimientos llegan, con cuáles conocimientos llegan a mi clase y cómo pues, posteriormente van mejorando. Entonces, el roleplay estuvo estuvo propuesto en el desarrollo de estas preguntas que ven aquí. Do you do yoga every weekend or what activities do you usually do on weekend? ¿Para qué? Pudiéramos hablar, interactuar, para que perdiéramos el miedo, para que usáramos más el lenguaje, para que nuestra actitud y nuestra disposición mejoraran. Y obviamente pues nuestro aprendizaje también mejorara. Y nuestra actividad de cierre estuvo relacionada directamente con el apoyo de la plataforma educativa EducaPlay, ¿sí? Para desarrollar un video quiz donde mis estudiantes tuvieron que contestar 5 preguntas de acuerdo a lo que escuchaban y a lo que veían en esa rutina diaria, ¿sí? Entonces ellos se apoyaron de ese video corto que habló o expresó una rutina diaria, apenas escuchaban directamente debían contestar lo que habían escuchado a la pregunta que les hacían así y así contestaron las 5 preguntas. Fue una actividad muy divertida para ellos, les encantó, les gustó. Practicamos el writing, practicamos el listening y practicamos el reading comprehension. ¿Okay? Fue una actividad bastante divertida para todos nosotros. Luego, directamente, pues me voy a explicarles cuál fue nuestra sesión número 2 de la secuencia didáctica, que estuvo envuelta en el desarrollo de un estilo de vida saludable o a healthy lifestyle, ¿ok? Esa fue nuestra sesión número 2, que se desarrolló en la semana 2 del 20 al 24 de marzo y se inició con un warm-up, con una actividad online o memory game de memorización. Entonces yo les expuse a mis estudiantes una serie de tarjetas, una serie de flashcards para que ellos relacionaran cuáles eran esas actividades en el cuidado de una vida saludable, cuáles son las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día y que no debemos hacer para poder tener una vida saludable. Y utilicé la herramienta virtual de World Well, ¿ok? Para desarrollar esta actividad fue divertida porque pues pudimos hacer interacción, ya que mis estudiantes pues se conectan de muchas partes del país, pero directamente tenemos un aula virtual que hace que nos podamos sentir, que podamos interactuar, que realmente nos imaginemos como un salón de clase presencial. Fue muy divertida para ellos. Algunos la habían usado, otros no la conocían, pero fue un juego bastante divertido para nosotros. Fue muy, muy didáctico y seguidamente, pues aquí están las actividades de desarrollo que hice con mis estudiantes. Me apoyé directamente con la presentación online para poder hablar o poder darles el tema de la clase que estaba relacionado con el estilo de vida saludable. Les proporcioné mucho vocabulario, temas dirigidos y centrados en cómo llevar un estilo de vida más sana. Desarrollé la Tax One, que fue desarrollar o completar una serie de oraciones aplicando el correcto uso de los verbos do, play y go, y luego completar otras oraciones, pero que fueran positivas, interrogativas y negativas, aplicando estos verbos que son muy usados para hacer descripciones, para generar ideas de cuáles son esas actividades para tener un estilo de vida saludable. Y seguidamente escribieron 4 actividades en una lista, les generé una lista para que ellos pudieran colocar una serie de actividades basadas en el uso de estos 3 verbos, go, do and play, y luego crear otras oraciones
porque ya directamente ellos me compartieron, ¿sí? Me las escribieron y me las leyeron. Hicimos feedback, una actividad bastante divertida, bastante chévere. A ellos les gustó mucho, aprendimos mucho vocabulario, time expression, que son muy usadas, y language, diferentes expresiones idiomáticas en el lenguaje, que son muy importantes en el uso del lenguaje extranjero. Y finalmente, en la Tax 5, pues los estudiantes escribieron su rutina saludable. Traté siempre de exponerles textos de ejemplo con palabras clave, con el uso de toda la gramática y todo lo que les fui dando en la clase, lo incluía ahí para que mis estudiantes tuvieran un ejemplo y dijeran, vea, puedo hacerlo así. Les proporciono imágenes, les proporciono muchas imágenes para que mis estudiantes se puedan apoyar de allí y se generen nuevas ideas. Y pues mis estudiantes me compartieron, me leyeron en voz alta su estilo de vida saludable, ya relacionando pues directamente el vocabulario que ya habíamos visto previamente, que cuáles eran esas actividades que hace el ser humano en su rutina diaria, pues ahora aquí pudimos utilizar todo ese material e incrementar el vocabulario nuevo para esta clase. Ya nuestra actividad de cierre fue un quiz online, apoyada por la herramienta tecnológica WordWall para organizar una serie de oraciones directamente relacionadas con esos hábitos de vida saludable que debe tener un ser humano. Entonces lo trabajamos online directamente con todos los chicos que asistieron a la clase, hicimos la actividad, fue muy divertida, se corrigieron errores y se dio un feedback, donde todos mis estudiantes quedaron muy, muy satisfechos con esta clase. Ahora nos vamos para la secuencia didáctica número 3. Esta secuencia didáctica pues ya directamente estuvo relacionada con otro tema que hablaba de series de actividades, pero estas series de actividades mejoran o empeoran nuestra salud. Salud, enfermedad, health and illnesses. ¿Cuáles eran esas actividades o cuáles eran esos pocos cuidados que hemos tenido con nuestra salud para hablar del tema que era salud y enfermedad, ¿cierto? Se desarrolló en la semana 3 del 20 al 31 de marzo. Dimos inicio con un WhatsApp apoyados de la herramienta educativa EducaPlay, desarrollando un juego online de Froggy Jams. La rana salta, pero para darnos un vocabulario relacionado directamente con enfermedades y salud. Traté de hacer un juego bastante divertido. Mis estudiantes nunca habían utilizado este juego, jamás lo habían utilizado, pero fue muy didáctico y muy bueno para ellos porque allí hay una serie de preguntas. What is the matter? ¿Qué pasa? Mis estudiantes tenían el apoyo de una pequeña imagen y pues debían escoger entre las 3 opciones que le daban allí gramaticalmente cuál era la respuesta y cuál era el dolor, ¿sí? Porque ya habíamos estado hablando previamente de, de cuáles eran esas actividades que afectaban la vida del ser humano, pues aquí era la oportunidad para conocer cuáles eran esos conocimientos previos que tenían mis estudiantes acerca del tema del día y desarrollando esta herramienta educativa en EducaPlay hasta que la ranita terminara el juego, ¿cierto? Una actividad bastante divertida para ellos, muchos no la conocían, muchos no conocían EducaPlay y muchos al final de la clase pues me preguntaron, profe, ¿cómo hago para crear un juego? Profe, ¿qué juegos hay en EducaPlay para poder practicar? Fue bastante divertido para mí y gratificante saber que mis estudiantes querían seguir utilizando esta herramienta tecnológica porque la uso demasiado. Y luego, pues, socialicé esta serie de preguntas orientadoras para conocer, bueno, cuáles eran esos conocimientos a afirmar, cuáles eran esos conocimientos previos que tenían mis estudiantes contestando a estos interrogantes que aparecen aquí. En nuestras actividades de desarrollo, pues me apoyé la presentación interactiva online para poder explicar el tema del día, vocabulario, time expression, diferentes ejemplos y actividades propuestas para la clase. Y pues desarrollé la Tax One, donde mis estudiantes debían hacer una búsqueda en una sopa de letras relacionando el tema de central de la clase o el vocabulario illness and diseases. Okay, illness and diseases. Salud y enfermedad fue una actividad que le hicimos completamente grupal, con todo el grupo, hicimos la búsqueda de palabras, interactuamos, conociendo un nuevo vocabulario, muchas palabras eran conocidas, pero había otras que los estudiantes no las conocían porque en el inglés
Cuando nos aprendemos una palabra debemos aprendernos los varios significados que tiene y cómo esa palabra aplica o no aplica. Repasamos pronunciación, repasamos conocimientos, fue muy divertida para ellos. Al principio fue un poco difícil poderla desarrollar porque mis estudiantes no entendían cómo hacerla, entonces por eso la hicimos, primeramente la hicimos entre todos, ¿sí? Esta actividad la hicimos grupal. Ya seguidamente, pues desarrollamos la Tax 2, los estudiantes completaron una serie de oraciones aplicando el vocabulario de la clase, e hicimos una traducción de otras oraciones, utilicé una serie de imágenes con preguntas para hacer descripciones de cómo se estaba sintiendo la persona allí en esa imagen que yo les proporcioné, porque me gusta utilizar muchas imágenes para que los estudiantes puedan hablar libremente y puedan expresar sus opiniones y obviamente darme cuenta realmente mis estudiantes qué tanto nivel y apropiación tienen y uso del lenguaje extranjero, y pues desarrollamos un roleplay al final de esta Tax 5 contestando a esta serie de interrogantes. How do you feel today? What is the matter? O what activities do you do to take care of your health? Ok, contestando este tipo de preguntas. Y finalmente nuestra actividad de cierre o assessment estaba directamente relacionado con un quiz online, donde mis estudiantes debían escoger la mejor opción, ¿cierto? Que describiera a esa pregunta que le estaban haciendo, what is the matter? Aquí estaban las tres opciones y obviamente mis estudiantes debían escoger la que gramaticalmente estaba escrita correcta y se apoyaban de esta imagen para darse cuenta realmente cuál era la dolencia que tenía cada persona en su debido momento. Ok, seguimos con la sesión número 4, que estaba relacionada directamente con esas actividades que hacemos en nuestro tiempo libre, las actividades de ocio. Las actividades de ocio aquí, en esta secuencia de didáctica número 4, se desarrollaron de la semana 3 del 27 al 31 de marzo y pues iniciamos nuestra clase directamente con la asociación de una serie de palabras e imágenes donde mis estudiantes debían unir palabras con imágenes o hacer una actividad de matching, debían unir. Ya teníamos un vocabulario que habíamos estado dando en clase y que aquí pues quise reforzar directamente con esta sopa de letras, ¿sí? Leisure activities. Hicimos la sopa de letras y luego pues encontramos las palabras y luego las relacionamos aquí directamente con imágenes, ¿cierto? Fueron bastante divertidas, bastante complejas para ellos, les gustó porque las imágenes son una estrategia didáctica muy importante porque nos ayuda a memorizar con más facilidad. Y al hacer este tipo de actividades que son como más, que requieren de esfuerzo, de dedicación, de mucha atención, entonces se vuelven una experiencia significativa para los estudiantes que muy difícilmente ellos van a olvidar y va a ser guardada en la memoria con mayor facilidad, ¿cierto? Entonces, esa fue mi actividad de War Up. Ya seguidamente, pues hicimos una serie de actividades de desarrollo de la clase que estuvieron prácticamente envueltas. Pues me apoyé, como siempre, de la presentación online, siempre la utilicé hasta la sesión número 5. Utilicé la herramienta que me ofrece Google para poder hacer presentaciones y pues desarrollamos la Tax One, completar oraciones haciendo uso de estos verbos hate, like, love y enjoy para poder hablar de cuáles eran esas actividades que nos gustaban hacer o nos gustan hacer en el tiempo libre y además afirmar que estos verbos son los que debemos utilizar para este tipo de respuestas, para dar información sobre estos temas. Les proporciono una serie de imágenes para describir y completar oraciones. No olvidemos que las oraciones son las primeras actividades que nos ayudan a fortalecer el uso del lenguaje para poder formar textos, para poder dar información ya más veraz, más específica sobre muchos temas a los cuales pues cada día estamos expuestos. La Tax 3 fue de Reading Comprehension, donde decidí utilizar pues una lectura aquí para poder pues analizar cuáles eran esas actividades que nosotros encontramos ya directamente actividades en nuestro tiempo libre, nuestros hobbies, cuáles son esos hobbies que le gustan a las personas hacer cada día en su tiempo libre, en your free time, ¿ok? Y pues a cada una de estas actividades siempre traté de hacerles un feedback que nos sirviera a todos nuestros estudiantes para poder mejorar y avanzar en el uso
y mejoramiento del lenguaje extranjero. Cierro, y nuestra actividad de cierre ya estuvo directamente pues apoyado de un roleplay que me gusta hacer mucho y a los estudiantes les fascina, pero me apoyé de esta herramienta tecnológica WordWall para desarrollar una rueda al azar. Esta rueda al azar contenía una serie de preguntas obviamente relacionadas con conocer esas actividades que les gusta hacer a los chicos en el tiempo libre. Por ejemplo, do you prefer jogging or swimming? ¿Te gusta más correr o nadar? Y me apoyé de esta rueda mágica o esta rueda al azar, porque yo le decía rueda mágica, pero realmente una rueda al azar, para poder rotar esas preguntas y decir, te toca esta pregunta, dime, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son esas actividades? Fue muy divertida, fue muy chévere, me apoyé de imágenes y pues estructuralmente es muy llamativa. A los estudiantes les gustó, fue bastante divertida, fue bastante chévere. Ok, y la sesión 5 en Holiday in Vacation. Esta fue otra de esas sesiones súper divertidas que llevamos porque el vocabulario que traemos desde la sesión número 5 pues nos ha servido durante toda la secuencia didáctica para ir mejorando nuestros conocimientos. Entonces, la secuencia 5 estuvo relacionado con el tema de vacaciones, vacation o holidays. Estas son las dos formas de decir vacaciones. Desarrollada en la semana número 4 del 10 al 14 de abril. Iniciamos con un War App directamente apoyados por EducaPlay. Es muy divertida y tiene una variedad de herramientas para hacer y de actividades para hacer, desde crucigramas, sopas de letras, hasta videoquiz. Son súper divertidas, súper chéveres. De verdad las recomiendo mucho y se las recomendé demasiado a los chicos porque son muy, muy buenas. Además, en esta parte del War App decidí proporcionarles una serie de festividades que son importantes para la cultura americana. Nosotros, como docentes de inglés, debemos promover mucho este tipo de actividades para que nuestros estudiantes expandan el uso y conocimiento en el tema cultural. Entonces aquí yo les di una serie de imágenes, una serie de festividades y nos apoyamos con una pregunta, con un poco de texto que se hablaba sobre ese tema, para que mis estudiantes obviamente adivinaran cuál era la respuesta y ordenaran esa palabra. Entonces utilizamos, eh, por ejemplo, el día de San Valentín, el día del Padre, Christmas, que es Navidad, el Thanksgiving, que es el día de Acción de Gracias, el Año Nuevo, son diferentes festividades que son importantes y pues obviamente que en esas festividades se hacen una serie de actividades que están relacionadas con vacaciones en holidays. ¿Okay? ¿Cuáles son esas actividades que hacemos cuando nos vamos de vacaciones, que nos gusta hacer? ¿Cierto? Y desarrollamos estas preguntas orientadoras para poder tener en cuenta cuáles eran esos conocimientos previos que tienen mis estudiantes sobre el tema del día. Me apoyé directamente de la presentación online para poder desarrollar la clase del día, el tema del día. Directamente, pues expliqué vocabulario, expresiones, verbos, adverbios de frecuencia. En este caso utilizamos el will, el going to para describir sobre esas actividades. Además, pues utilizamos verbos en pasado, en presente, todo el tema gramatical en uso de verbos y nos basamos en usar estas tres palabritas que se usan mucho en este tema y se confunden con facilidad, tienen el mismo significado, pero sus usos son muy puntuales, son muy específicos. Travel, tribe and journey, ¿ok? Y desarrollamos la task 1, completar oraciones con el uso de estas tres palabras. Describimos oraciones de acuerdo al uso del will, going to, para expresar intenciones, acciones habituales sobre aquellas actividades que quisiéramos hacer. Cuando nosotros nos fuéramos de vacaciones como My Dream Vacation, ¿ok? Y finalmente pues decidí apoyarme de la pizarra online ya, que ya la habíamos hecho en la primera actividad, entonces en esta sesión número 5 ya mis estudiantes estaban duchos en el uso de ese tema de la plataforma, entonces aquí ellos debían compartir un texto corto, ¿sí? Donde me hablaran de esas vacaciones soñadas, qué es lo que quisieran hacer en sus próximas vacaciones. Ingresaron, dejaron notica adhesiva, dejaron su texto, obviamente, y pues hicimos feedback, leyeron,
directamente. Y pues hicimos una interacción bastante chévere, bastante agradable. Mis estudiantes se fueron muy contentos y se fueron muy motivados, que era realmente el objetivo principal de esta clase y el uso de las herramientas tecnológicas. Ya como la actividad de cierre, hicimos un role play con el uso de un juego online que fue un card game. ¿Yes? Entonces desarrollamos una serie de preguntas donde mis estudiantes pues debían contestarme relacionando cuáles eran esas actividades, cuáles eran sus lugares, esos planes, esas intenciones a viajar, a conocer, cuáles eran esas actividades que querían hacer en sus próximas vacaciones, con quién querían salir, con quién querían viajar. Y entonces me apoyé del uso de esta herramienta tecnológica, me apoyé de imágenes para poderlos directamente motivar a que siguieran hablando, porque el aprendizaje del inglés requiere de mucha práctica y de mucha constancia y obviamente les recomendé en cada una de las sesiones a utilizar las herramientas tecnológicas, a utilizar los juegos, las plataformas. Hay videos cortos, hay series donde pueden ver con el script, ¿sí? Para poder ver la letra y para poder ir mejorando el uso de sus conocimientos, para ir obviamente mejorando en el uso del lenguaje extranjero. Entonces, esas fueron todas mis sesiones. Realmente me siento muy feliz de haberlas desarrollado. Puedo concluir que el desarrollo de estas actividades online generan un proceso de enseñanza no solo de temas específicos del área de inglés, sino de la apropiación de las herramientas tecnológicas que le permiten al estudiante mejorar su proceso formativo. Además, la apropiación de las herramientas tecnológicas permiten el crecimiento académico de los estudiantes en conocimiento, uso y aplicación, obviamente, de esas actividades online, como ya lo hablé previamente, del uso de juegos, de videos, de quizzes, de páginas web, porque hay demasiadísimas páginas web. Les recomendé que utilizaran las que a ellos se adaptaran más a su estilo y ritmo de aprendizaje, porque todos tenemos un estilo y ritmo de aprendizaje diferente, pero pues cuando existe variedad nosotros debemos escoger las mejores opciones que se acomoden a nuestros gustos y preferencias. Obviamente que para mejorar la apropiación de nuevos conocimientos. Y pues concluyo que la aprendizaje de las secuencias didácticas permiten conocer la variedad de actividades y herramientas que se pueden apropiar en un escenario educativo, mejorando la perspectiva de aprendizaje de la comunidad estudiantil. Además, puedo decir que los estudiantes del nuevo milenio son considerados como nativos digitales y para ellos el uso de la tecnología de la nueva era es completamente fácil para ellos. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos generar más espacios en el área educativa para el uso y apropiación de las TIC en escenarios educativos que nos ayuden como esa estrategia de mejoramiento de la producción de saberes y conocimientos y obviamente para mejorar la actitud y la motivación de nuestros estudiantes y que nuestras clases sean más divertidas y más didácticas, propongan mejores actividades y obviamente